Mateo 26 marca un antes y un después. Hasta ahora Jesús habló del reino. Habló del fin, habló de la espera, de la fidelidad, del juicio. Pero aquí, Jesús deja de hablar y comienza a entregarse. Mateo 26 no es un capítulo cómodo, no es teórico, no es simbólico. Es el momento donde la verdad se vuelve carne, donde el amor deja de explicarse y comienza a sangrar. Aquí vemos que el rey no fue sorprendido por la cruz. La cruz fue aceptada. Y eso cambia absolutamente todo. Después de anunciar el juicio final y la fidelidad que el reino demanda, Jesús muestra que Él mismo vivirá primero lo que exige. El camino al trono pasa por la cruz, el plan eterno y la decisión humana cuando el cielo decide y la tierra traiciona. Mateo 26 comienza con una frase que parece simple, pero encierra una profundidad eterna. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, Jesús termina de enseñar, y ahora comienza a cumplir. No hay improvisación, no hay sorpresa, no hay caos. Jesús sabe exactamente lo que viene. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Estas palabras son estremecedoras por una razón. Jesús no dice quizá, no dice tal vez, no dice si ocurre, dice, será entregado. La cruz no es un accidente histórico, es parte del plan eterno de Dios. Aquí vemos algo clave para toda la fe cristiana. La soberanía divina y la responsabilidad humana operan al mismo tiempo. Mientras Jesús anuncia su entrega, los líderes religiosos se reúnen en secreto. No en el templo, no a la luz del día, sino en la casa del sumo sacerdote. Esto no es casual. La oscuridad siempre busca esconderse cuando planea destruir la verdad. Ellos no preguntan si Jesús es inocente, no buscan justicia, buscan cómo prenderle. Pero sin alboroto, porque el problema nunca fue la verdad, fue el control. Mateo 26 nos enseña algo incómodo. Es posible ser profundamente religioso y completamente ajeno al corazón de Dios. Mientras el cielo ejecuta un plan de redención, la tierra conspira por conveniencia. Y en medio de esa tensión aparece una escena inesperada. La unción en Betania, cuando el amor discerne lo que otros desprecian. Jesús está en Betania, en casa de Simón, el leproso. Este detalle no es menor. Jesús se sienta a la mesa con alguien que antes fue rechazado. La redención ya está ocurriendo incluso antes de la cruz. Y entonces, una mujer se acerca. No habla, no interrumpe, no explica. Rompe un frasco de alabastro y derrama un perfume muy costoso sobre la cabeza de Jesús. El gesto es escandaloso, no por pecado, sino por exceso de amor. El perfume vale el salario de 1 año entero. Y aquí ocurre algo revelador. Los discípulos se indignan, no los fariseos, no los sacerdotes, los discípulos. ¿Para qué este desperdicio? Esta pregunta sigue viva hoy. Cada vez que el amor a Jesús no cabe en la lógica humana, alguien dirá, eso es demasiado. Pero Jesús responde con una defensa eterna. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Porque ha hecho una buena obra conmigo. Jesús no mide el amor por utilidad, sino por intimidad. Ella entendió algo que otros no. Jesús iba a morir. Mientras otros discutían doctrina, ella discernió el momento. Jesús declara que esta unción es preparación para su sepultura. Y luego dice algo que vuelve eterno su acto. Donde quiera que se predique este evangelio, se contará también lo que esta mujer ha hecho. Mateo 26 nos enseña aquí una verdad poderosa. El amor que discierne el tiempo de Dios siempre parecerá exagerado a quienes no entienden el corazón del reino. Judas. Cuando la cercanía no garantiza transformación, inmediatamente después, Judas va a los principales sacerdotes. No es obligado, no es engañado. Pregunta, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Aquí ocurre algo estremecedor. Mientras una mujer da lo más valioso por amor, Judas vende a Jesús por conveniencia. 2 corazones, 2 decisiones, 2 destinos. La cercanía con Jesús no garantiza fidelidad. Mateo 26 rompe un mito peligroso. No todos los que caminan con Cristo han rendido su corazón. Desde ese momento, Judas busca la oportunidad. No actúa impulsivamente.
Es calculado. La traición casi siempre es silenciosa antes de ser visible. Después de la unción y de la traición silenciosa, Jesús se sienta a la mesa con quienes más ama. Lo que ocurre allí no es solo una despedida. Es el momento donde el reino se parte, se entrega y se sella con sangre. El pan, cuando el cuerpo se entrega. Jesús toma el pan, da gracias, lo parte. Este gesto es clave. El pan no se rompe solo, es partido. Jesús dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Aquí ocurre algo revolucionario. Jesús no está hablando simbólicamente para impresionar. Está redefiniendo la Pascua. El cuerpo que será azotado, golpeado, crucificado, ese cuerpo es entregado voluntariamente. Jesús no dice, esto representa mi cuerpo que otros tomarán. Dice, esto es mi cuerpo. El reino no se establece por fuerza, se establece por entrega. La copa, cuando la sangre sella el pacto. Luego Jesús toma la copa, da gracias, la pasa, y dice palabras que cambian la historia. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí Jesús conecta directamente la cruz con el perdón. La sangre no es accidente, es propósito. Jesús no muere como mártir trágico, muere como cordero consciente. Y dice algo más profundo aún. No beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto es esperanza pura. La última cena no termina en muerte, termina en promesa futura. El sufrimiento no es el final, el reino vendrá completo. Pedro, cuando la seguridad humana falla después de la cena, Jesús hace una advertencia. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pedro responde con confianza. Aunque todos se escandalicen, yo nunca. Pedro ama a Jesús, eso no está en duda, pero confía más en su fuerza que en la gracia. Jesús le responde con verdad. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro insiste. Aquí Mateo 26 nos enseña algo esencial. La sinceridad no es lo mismo que la fortaleza espiritual. Pedro no es hipócrita, es humano. Y la autosuficiencia espiritual siempre precede a la caída. Después de la mesa, Jesús no huye, no se esconde. Va al lugar donde ora, y donde comienza la batalla más profunda, Getsemaní, la batalla interior del Hijo. Después de la cena, Jesús no se dispersa, no busca refugio, no huye de la noche. Hace algo que ya era parte de su costumbre. Va a orar. Se dirige al Monte de los Olivos, a un lugar llamado Getsemaní, un huerto, un espacio silencioso, un lugar donde muchas veces habló con el Padre, pero esta vez, la oración no será igual. Jesús no llega como maestro que enseña, llega como hijo que carga un peso que ningún otro ser humano ha cargado jamás. Y aquí comienza una de las escenas más profundas de todo el Evangelio. Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. No porque los demás no importen, sino porque hay momentos donde incluso el Hijo de Dios decide no caminar solo. Esto nos enseña algo importante. Buscar apoyo en medio del dolor no es debilidad espiritual. Es humanidad redimida. Jesús comienza a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estas palabras no son suaves, no describen una incomodidad ligera, describen una opresión profunda del alma. Jesús mismo lo dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Aquí vemos algo que muchas veces se pasa por alto. Jesús no fingió fortaleza, no escondió su dolor, no espiritualizó su angustia. La enfrentó, y entonces hace una petición simple y profunda. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús no pide discursos, no pide soluciones, pide compañía. Eso nos revela el corazón de Dios, un Dios que no solo salva, sino que también comparte el peso del sufrimiento humano. Jesús se aparta un poco y cae rostro en tierra. La postura es importante. No ora de pie como maestro, ora postrado como siervo, y entonces pronuncia una oración que atraviesa los siglos. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí no hay teatro, no hay metáfora vacía, hay una lucha real. La copa representa el juicio, el dolor, la separación, la carga del pecado del mundo entero. Jesús no teme a los clavos,
Teme a la separación. Teme a cargar con lo que nunca conoció, el pecado. Aquí entendemos algo profundo. Jesús no fue a la cruz con indiferencia. Fue con conciencia plena del costo, y aún así somete su voluntad, no porque no duela, sino porque ama. Regresa donde están los discípulos, y los encuentra dormidos. Pedro, el mismo que horas antes dijo que jamás lo negaría, no puede velar ni una hora. Jesús no grita, no humilla. Solo dice una frase que sigue siendo actual. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta frase no es reproche, es diagnóstico. Jesús no condena la debilidad humana, la reconoce, pero también muestra el camino para enfrentarla. Oración. Jesús se aparta por segunda vez y vuelve a orar. La oración es similar, pero algo ha cambiado. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí vemos el proceso interno. La primera oración expresa el deseo. La segunda expresa la rendición. La obediencia no elimina el dolor, pero sí alinea el corazón. Jesús regresa de nuevo, y los encuentra dormidos otra vez. No porque no amen a Jesús, sino porque la carne es débil. Esto nos enseña algo muy real. Es posible amar a Dios sinceramente y aún así fallar en los momentos críticos si no hay vida de oración. Jesús se aparta una tercera vez. Ora de nuevo. Mateo no repite las palabras exactas, porque lo importante no es el texto, sino la decisión final. Cuando Jesús vuelve por última vez, ya no hay angustia visible. Hay determinación. Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. La batalla no se ganó cuando llegaron los soldados, se ganó aquí, en el huerto, en la oración. Getsemaní es el lugar donde la voluntad humana de Jesús se alinea completamente con el plan eterno de Dios. Aquí aprendemos una verdad que cambia la manera de vivir la fe. La verdadera victoria espiritual no ocurre en público, ocurre en lo secreto. Jesús no fue forzado a la cruz, fue obediente hasta el final. Y eso nos deja una enseñanza imposible de ignorar. La cruz no comenzó en el Calvario, comenzó en Getsemaní, cuando Jesús dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». El arresto cuando la oscuridad cree tener el control. Después de Getsemaní, Jesús no corre, no se esconde, no intenta escapar. La oración ha terminado, la decisión está tomada. Jesús se levanta con serenidad y dice: «Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». No hay sorpresa en su voz, hay claridad. Mientras aún habla, Judas llega. No llega solo. Llega acompañado de una multitud armada con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Esto es profundamente simbólico. El príncipe de paz es arrestado como criminal. La verdad es tratada como amenaza. La luz es enfrentada por la oscuridad. El beso de la traición. Judas se acerca a Jesús y lo saluda con un beso. Un gesto que normalmente expresa afecto, cercanía y amistad, se convierte en señal de entrega. Aquí Mateo nos muestra una verdad dura. La traición más dolorosa casi siempre viene envuelta en gestos familiares. Jesús no se retira, no se aparta del beso, solo dice: «Amigo, ¿a qué vienes?». Jesús sigue llamándolo amigo, no porque apruebe la traición, sino porque el amor de Dios no se apaga incluso cuando es rechazado. La multitud entonces prende a Jesús. La espada de Pedro, cuando la carne quiere defender lo que el Espíritu ya entregó. Pedro reacciona. Saca la espada y hiere al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pedro no actúa por maldad. Actúa por amor mal entendido. Quiere defender a Jesús con fuerza humana. Quiere impedir lo inevitable, pero Jesús lo detiene de inmediato. «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada, perecerán». Jesús no reprende a Pedro por amarle. Lo corrige por no entender el reino. El reino no se establece con violencia, no se defiende con armas, no avanza por imposición. Jesús añade algo más profundo todavía. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
Jesús deja claro que no es debilidad, es obediencia. No está siendo vencido, está entregándose. Y entonces dice algo clave para todo el Evangelio. ¿Cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que así debe ser? La cruz no es fracaso, es cumplimiento. Todos le abandonaron. En ese momento ocurre algo silencioso, pero devastador. Todos los discípulos lo dejan y huyen. No uno, no algunos, todos. Esto nos enseña una verdad honesta sobre la condición humana. La valentía humana es limitada cuando no está sostenida por la gracia. Jesús queda solo. El buen pastor es abandonado por las ovejas. El maestro queda sin discípulos. El hijo queda rodeado de enemigos. Y aún así, no retrocede. Mateo 26 nos muestra aquí que la soledad no siempre significa error. A veces significa fidelidad. Después del arresto y del abandono, la escena se traslada de la noche del huerto a la oscuridad de los tribunales. Jesús ya no está rodeado de discípulos. Ahora está frente a jueces que buscan condenarlo a cualquier precio. El juicio injusto y la negación, cuando la verdad es condenada y el discípulo falla. Jesús es llevado a casa del sumo sacerdote. No a un tribunal legítimo, no a un juicio público, sino a un interrogatorio nocturno, apresurado, irregular. Esto ya revela algo importante. Cuando se teme a la verdad, se huye de la luz. Allí se reúnen los principales sacerdotes y el concilio, no para escuchar, no para discernir, sino para buscar falso testimonio. Mateo es claro. Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. La sentencia ya estaba decidida. Solo faltaba una excusa. Testigos que no concuerdan cuando la mentira no logra sostenerse. Muchos falsos testigos se presentan, hablan, acusan, exageran, pero ni siquiera la mentira logra ponerse de acuerdo. Esto nos enseña algo profundo. La verdad puede ser atacada, pero la mentira nunca es estable. Finalmente, 2 testigos distorsionan palabras de Jesús sobre el templo. No entienden lo que dijo, o no quieren entenderlo. Jesús permanece en silencio. Este silencio no es debilidad, es dignidad. No responde a acusaciones torcidas, porque la verdad no necesita defenderse con gritos. El sumo sacerdote se desespera. Quiere una reacción, quiere una respuesta que pueda usar en su contra. Entonces cambia la estrategia. La pregunta decisiva. Cuando Jesús declara quién es el sumo sacerdote, le dice: «Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Aquí ya no hay testigos falsos, hay una pregunta directa. Jesús rompe el silencio. Tú lo has dicho, y además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Estas palabras son explosivas. Jesús no se defiende, se revela, no evade, no suaviza, no negocia, declara abiertamente su identidad. El sumo sacerdote rasga sus vestiduras, grita blasfemia. No porque Jesús mintiera, sino porque dijo la verdad que no estaban dispuestos a aceptar. El concilio responde: es reo de muerte. La verdad es condenada, no por falta de evidencia, sino por exceso de luz. El maltrato, cuando el poder humilla lo que no puede refutar. Después del veredicto, viene la violencia. Escupen a Jesús, lo golpean, se burlan. Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? La ironía es dolorosa. El juez del mundo es juzgado. El profeta verdadero es burlado. Jesús no responde, no se defiende, no se justifica. Aquí entendemos algo esencial. El silencio de Jesús no es derrota, es amor llevado hasta el extremo. Mientras Jesús es fiel hasta el final, dentro del tribunal, afuera, en el patio, otro juicio se está desarrollando. El juicio del corazón de Pedro. La negación de Pedro cuando el amor sincero no resiste sin oración. Pedro había seguido a Jesús de lejos. Esta frase es clave. El discipulado a distancia siempre termina en negación. Una criada lo reconoce, no con acusación violenta, solo con una pregunta sencilla. Pedro responde: «No sé de qué hablas». Primera negación. Luego otra persona lo identifica. Pedro lo niega de nuevo. Y finalmente, otros insisten:
verdaderamente tú eres uno de ellos. Pedro jura, maldice, niega por tercera vez, y entonces canta el gallo. En ese instante, Pedro recuerda las palabras de Jesús. Jesús no necesita decir nada. La verdad ya fue dicha. Pedro sale y llora amargamente. No llora porque lo descubrieron. Llora porque se dio cuenta de su fragilidad. Mateo no presenta a Pedro como villano, lo presenta como humano. Esto nos enseña algo crucial. El fracaso no define el final del discípulo, pero revela la necesidad absoluta de gracia. Jesús permanece fiel cuando todos fallan. La verdad es condenada, pero no derrotada. El discípulo cae, pero no queda fuera del alcance de la restauración. Después del juicio injusto y de la negación amarga, Mateo 26 nos conduce al silencio previo al amanecer. La noche está por terminar, pero el camino a la cruz ya no puede detenerse. Preludio de la cruz. Cuando todo parece perdido, pero todo está cumplido. Mateo 26 no termina con un clímax espectacular. Termina con una quietud dolorosa. Jesús ha sido arrestado. Ha sido juzgado injustamente. Ha sido golpeado, burlado y rechazado. Pero nada de esto ocurre fuera del plan de Dios. Jesús no pierde el control en ningún momento. No cambia de rumbo. No retrocede. Cada paso que da lo acerca a la cruz. Y Él lo sabe. Aquí es importante entender algo profundo. Jesús no es llevado a la cruz como víctima inconsciente. Camina hacia ella como cordero voluntario. La soledad final, cuando el Hijo camina donde nadie puede acompañarlo. Mateo deja claro que Jesús queda completamente solo. Judas ya lo traicionó. Los discípulos huyeron. Pedro lo negó. No queda nadie. Esto no es un detalle menor. Es parte del sacrificio. Jesús no solo carga con el pecado, carga con el abandono. Aquí vemos el costo real del amor redentor. Amar hasta quedarse solo. Y aún así, Jesús no se endurece. No se llena de resentimiento. No reclama. El silencio de Jesús no es vacío. Es obediencia madura. El contraste final, el Hijo fiel y los corazones inestables. Mateo 26 deja dos caminos claramente expuestos. Por un lado, Jesús, obediente, rendido, firme. Por otro lado, los hombres, religiosos sin verdad, discípulos sinceros pero frágiles, traidores cercanos. Esto no está escrito para condenar, sino para advertir. Porque Mateo 26 no es solo historia, es espejo. Todos tenemos algo de Pedro. Todos conocemos la tentación de huir. Todos sabemos lo que es fallar, pero también todos somos invitados a mirar a Jesús y aprender qué significa fidelidad verdadera. El amanecer se acerca cuando el dolor no es el final. Mateo 26 termina con un amanecer implícito. No lo describe, pero lo sentimos. La noche se va, el juicio romano se acerca, la cruz está a la vista. Pero también está a la vista algo más grande, la redención del mundo. El silencio de este final no es derrota, es preparación. Porque lo que viene en Mateo 27 no es el fracaso del Hijo, es la culminación del amor. Jesús no fue vencido por los hombres, fue obediente al Padre. La cruz no es señal de debilidad, es la mayor expresión de amor. Cuando todo parece perdido, Dios está cumpliendo su propósito eterno. Mateo 26 nos deja una verdad que atraviesa el alma. La fe verdadera no se prueba cuando todo va bien, sino cuando obedecer cuesta. Jesús no habló mucho en este capítulo, pero cada paso suyo predicó redención. Mateo 26 no termina con una victoria visible. Termina con un silencio cargado de significado. Jesús no baja de la cruz en este capítulo. No es defendido por ángeles. No es vindicado delante de los hombres. Jesús camina en silencio. Porque el amor verdadero no necesita aplausos cuando ha decidido obedecer hasta el final. Aquí hemos visto al Rey Eterno aceptar la traición, la soledad, la injusticia y el abandono. No porque fuera débil, sino porque decidió amar hasta el extremo. Mateo 26 nos revela que la cruz no fue un accidente de la historia, sino una decisión del cielo vivida con dolor en la tierra. Jesús no fue sorprendido por la traición de Judas. No fue derrotado
por el abandono de los discípulos. No fue vencido por el juicio injusto. Todo fue permitido para que el amor se manifestara sin reservas. Este capítulo nos confronta profundamente porque no solo muestra quién es Jesús, también revela quiénes somos nosotros. Vemos a discípulos sinceros pero frágiles. Vemos promesas bien intencionadas que no resisten la presión. Vemos miedo, huida y negación. Y aún así, Jesús sigue adelante. Mateo 26 nos enseña que la fidelidad verdadera no se mide cuando todo va bien, sino cuando obedecer cuesta, cuando el camino duele y cuando nadie parece acompañar. Aquí aprendemos que la oración en Getsemaní fue más decisiva que cualquier milagro público, que la rendición interior precede a la redención exterior. Jesús venció antes de ser crucificado porque ganó la batalla en lo secreto, cuando dijo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Este capítulo no nos deja con respuestas fáciles, nos deja con una invitación clara. ¿Seguiremos a Cristo solo cuando es cómodo? ¿O también cuando el camino pasa por la cruz? Porque el verdadero discipulado no se define por las multitudes, sino por la fidelidad en la noche. Mateo 26 termina sin resolución visible, pero con una esperanza silenciosa. Porque el silencio de este final no es derrota, es preparación. Lo que viene después no es el fracaso del Hijo, sino la culminación del plan eterno de Dios. Gracias por acompañarnos en este recorrido profundo. Si este mensaje habló a tu corazón, te invitamos a suscribirte, a compartir y a seguir caminando con nosotros. Esto es Viaje a un Reino. Y aunque el camino ahora se oscurezca, la redención ya está en marcha.